Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Aquí estamos. Veo que ya se están conectando a la red social y lo cual está súper bien para iniciar la clase del día de hoy. Hoy día no estoy en el Romano Móvil porque está demasiado helado y tengo que cuidarme. Así que estoy desde la pieza de mi hija mayor. Así que, y aquí estoy mucho mejor. Beta. Ta. Comenzamos en 5 minutos, así que tenemos tiempo para relajarnos. Eh, Hoy día vamos con Eclesiastés 6, capítulo 6 y versículo 6 y versículo 7. Así que prepárese, agarre su Biblia ahí para... um, ya, entonces vamos a ver. Vamos a ir saludando a quienes van llegando al salón. Ahora es salón comunitario, ¿no? Ya no va a ser salón popular. Buenos días, Javier Quevedo. Buen día, querida Antonia. César Soto, buenos días. Josineya, buen día. Antonia pregunta el Romano Móvil, está heladito el Romano Móvil, por eso viene para acá. Félix Leiva, buenos días, buenos días. Grego, buena tarde, querida familia, dice ella, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo no sé si Cristina Liv ya se conectó, sino para que me envíe un WhatsApp para saber si está ya recibiendo la transmisión. Eh, ¿Ven ese lobo ahí atrás? Ajá. Todo tiene una explicación en este curso. Lucas Lanchi dice, buenos días a todos y todas. Hoy me levanté muy emocional, creo, pero te quería decir gracias por las clases. A pesar del frío, de que se caiga YouTube o Facebook, el Romano Móvil sigue. Te queremos mucho. Ah, hermano, que eres tierno. Tengo una pregunta. ¿Hasta qué punto es bueno o malo reflexionar? ¿Qué ejercicio haces vos para que los pájaros de tu cabeza no se vuelen para cualquier lado? Qué buena pregunta, hermano. Esa es una muy buena pregunta. Vamos a ir a eso, me parece, porque estamos hablando de Eclesiastés, ¿no? Que es el reflexionador por excelencia del texto bíblico. Y así me permite también pensar un poco acerca de la respuesta. Comenzamos en 3 minutos. Buenos días, comunidad cristiana La Unción. Buenos días, buenos días. Gracias, mi hermano. Aquí estamos en la pieza móvil. Martín, ¿cómo estás, hermano? Buenos días. Ese es ¿cómo se lee eso? Fenrir, el dios lobo de los vikingos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Eso está bueno. Esto sí está bueno. Turum. Bueno, esta es la pieza de mi hija. Ella es la idólatra. Eh, entonces, la verdad es que ustedes no sé si lo saben, pero mi apellido, que es Ochoa, significa dos lobos. Entonces tenemos, de hecho yo tengo un anillo que tiene dos lobos, esa onda, ¿no? Y el escudo, la heráldica, ¿no? ¿Cierto? De mi apellido tiene dos lobos ahí. Entonces, en nosotros se hace real esta famosa historia de que cada ser humano tiene dos lobos y cada uno ve cuál alimenta, ¿no? Entonces sí, eso es así. Comenzamos en un minuto, un minuto, un minuto. Yo no sé si Cristina Liv se pudo conectar o no a, a la clase que ella estaba pasando desde Facebook, estaba pasando, o sea, desde YouTube estaba pasando a Facebook, así que ayer le ayudé a crear su propia cuenta de Facebook para que pueda seguir las clases
el día de hoy. Así que estamos en eso. Ya. Eh, Celeste Areco, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Sabes qué, Celeste? Ahora me acordé, cuando yo veía tu apellido decía, ¿dónde, dónde, dónde? Y recordé que una persona que trabajaba en el seminario cuando yo estudié allá hace 20 años, bueno, 19 años para ser exacto, una persona que estaba en la administración del seminario era de apellido Areco. Y por eso yo dije, ¿dónde, dónde? Y ahora me acordé, no me acuerdo del nombre, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo, realmente. Eso fue cuando estudié en el seminario Theological, en el Baptist Theological Seminary, en el seminario bautista. Aunque usted no lo crea, yo estudié en el seminario bautista hace exactamente 19 años atrás, porque ingresé el 2001. Soy la generación del 2001, no la generación del I2K, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Sino que soy de la generación del 2001. Franklin Burgos está helado, hermano, el Romano Móvil. Me dio frío. Así que me vine a la casa y dije, no, voy a usurpar, ¿no? Pues la recámara de mi hija y me vine a hacer la clase acá, mejor, porque si no me iba a dar mucho, mucho frío. Y ya a mi edad yo tengo que cuidarme, entonces es por eso. Ya, vamos entonces a iniciar la clase de el día de hoy, o mejor dicho, el sendero, ¿no? La reflexión, la conversación acerca de la clase. Buenos días, querido Gabriel, buenos días. Y miren, vamos a partir con la pregunta que dejó Lucas, miembro honorario ya de este curso. Dice, tengo una pregunta, ¿hasta qué punto es bueno o malo reflexionar? ¿Qué ejercicio haces para vos? Para que los pájaros de tu cabeza no se vuelen para cualquier lado. Esa es una tremenda pregunta. No sé si alguna vez me la había planteado incluso. Personalmente yo dejo que vuelen. No sé si yo tengo quizás años atrás, yo tenía yo me restringía, había una autorrestricción, ¿no? Eh, entonces yo decía, no, mejor no pienso en eso porque voy a terminar mal. Me ocurrió con ciertos libros que me prestaban. Emi dice, está sin audio. Eh, Querida Emi, creo que todos los demás me están escuchando. Revisa el audio de tu teléfono. Entonces, años atrás yo recuerdo que si leía algún libro, todavía me acuerdo que tenía como 17 años, y alguien me prestó un libro de metafísica. Y recuerdo que en esa ocasión yo empecé a leer este libro y dije, no. Porque si yo leo este libro, voy a ir por un camino que no sé si va. En ese tiempo, además, yo estaba recién llegando a la iglesia, entonces estaba teniendo una formación, ¿no? Muy draconiana respecto a la doctrina correcta versus la doctrina incorrecta. Entonces yo dije, no, si sigo leyendo estos libros no me va a hacer bien. Y recuerdo que estuve con una autorrestricción. Después cuando empecé a tener ciertas dudas respecto de algunas doctrinas clásicas, también hubo restricción. Recuerdo al principio. Dije, no, mejor no pienso esto, ¿no? Sobre todo en un tema súper complejo que es el tema, por ejemplo, de la condenación. Eh, eh, claro, porque tú sientes que está en juego muchas cosas, ¿no? Porque además a nosotros se nos enseña que la salvación realmente, esto es muy, muy interesante, porque en el mundo protestante de ala más evangélica, la salvación no es sanidad, ¿no? Sino que es salvación del infierno, eso es literal, ¿no? Salvación del infierno. Y de hecho ni siquiera es salvar como tu cuerpo, no es como salvar tu alma del infierno. O sea, toda la salvación en la tradición protestante norteamericana tiene que ver con que salvas tu alma
de después de la muerte, del infierno. O sea, salvación es eso. No tiene que ver con el espectro de la sanidad en esta vida, ¿no? En ese sentido se parece mucho a la Inquisición, ¿no? Porque la Inquisición, ¿se acuerdan? Ayer hicimos un comentario acerca de esto. La Inquisición quemaba a la gente, pero en el fondo sentía que le hacía un bien, ¿no? Es decir, quemo tu cuerpo para que tu alma sea liberada de alguna forma, ¿no? Y esa idea inquisitorial, fíjense que todavía se mantiene hasta el día de hoy en la iglesia protestante. Muchas de las cosas que se hacen, que incluyen el sacrificio, mantiene la idea de que sacrificas tu cuerpo para liberar el espíritu, ¿no? Entonces, ¿de dónde creen que viene la idea del ayuno? ¿De dónde creen que viene la idea de la vigilia, ¿no? Y bueno, y de esto hemos hablado un montón acerca de esta tendencia natural a creer que alguien debe pagar para que tengas un bien. Bueno, entonces en aquellos tiempos, Lucas, a mí me ocurría que, claro, si yo pensaba en, pucha, no me hace sentido el infierno, ¿no? Y yo pensaba en eso, pero rápidamente me restringía. Decía, no, no puedes pensar eso, Emir, ¿cómo? ¿No? O sea, es la centralidad del Evangelio. O sea, yo no entiendo cómo la centralidad de la buena nueva puede ser una mala nueva. Eh, entonces, la centralidad del Evangelio, no puedo cuestionar eso. Entonces yo me restringía. ¿Cuándo terminó la restricción? Eh, por dos motivos. El primero de ellos es cuando empecé a acercarme a la teología judaica y me di cuenta de la riqueza enorme que tiene esta. Y la primera pregunta que yo me hice, ¿cómo estos gallos pueden interpretar la Biblia así como se les planta en gana, ¿no? Y con métodos interpretativos nada muy occidentales, ¿no? Y de pronto me empecé a dar cuenta de que ellos interpretaban la Biblia con toda esta riqueza que de lo que yo les he contado, ¿no? Debe ser un 5% de los métodos, de los interpretativos que hay en el judaísmo. Entonces yo dije, pero ¿y por qué? Si nuestra Biblia proviene del judaísmo, cómo es que ellos interpretan de formas tan variadas el texto bíblico? Bueno, y ahí me di cuenta que la clave es la condenación. Que cuando tú no tienes condenación, entonces vives en libertad, pero libertad positiva, ¿no? Por eso no es Pablo cuando habla de que ahora que han sido libres, esto no se transforma en libertinaje. Porque primero tienes que haber vivido la restricción para poder entender la libertad, ¿no? No puedes vivir la libertad sin haber vivido la restricción, ¿no? Porque si no, esa libertad sin vivir restricción es libertinaje, ¿no? Estoy ocupando un lenguaje bien canuto, como decimos aquí en Chile. Entonces me di cuenta y yo dije, oye, estos gallos no tienen condenación. Entonces pueden interpretar la Biblia y me parecía fantástico. Entonces, el primer paso para dejar de restringirme en mi forma de pensar fue acercarme a la hermenéutica judaica, ¿no? Que evidentemente, ojo, que eso es hermenéutica judaica, no es filo israelí, ¿no? Y eso siempre tengo que aclararlo a la gente, ¿no? Que juran que yo voy a salir con una bandera de Israel a marchar por... No, eso no tiene nada que ver. Me interesa la interpretación, la hermenéutica. Eso fue lo primero. Y lo segundo fue darme cuenta que un montón de teólogos y místicos al final llegaban a la misma conclusión. Que la condenación no es un camino probable. Muchos, y teólogos protestantes potentes, ¿no? Yo no he podido encontrar una lista, fíjense que hace muchos años siempre le preguntaba a mi amigo Lucho Tapia, porque una vez salió una lista en internet de los teólogos protestantes evangélicos que no creían en la condenación. Oye, y uno veía la lista y estaban muchísimos de los conocidos. Eso me sirvió también para darme cuenta que es un camino que muchos recorren, que muchos. Y no lo dicen, por supuesto, por un montón de razones, ¿no? Hay razones económicas también, hay razones emocionales, ¿no? Porque uno no se quiere pelear con la gente, entonces, o no quiere hacerle daño a la gente, entonces uno restringe sus opiniones. Entonces, desde ahí, querido Lucas y todos los demás compañeros, en que yo rara vez restrinjo los pajaritos que tengo, ¿no? Sino que digo, vamos, veamos qué surge de esto, qué hay en esto. Para mí
El texto bíblico hoy día es un lugar, bueno, siempre lo ha sido, es un lugar maravilloso, ¿no? Por eso yo pienso que el texto bíblico es un lugar, ¿no? Y yo siempre lo he enseñado así, la Biblia es el lugar donde nosotros nos encontramos, ¿ya? La Biblia es una plaza del encuentro, ¿no? Así como cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana. Entonces, eso es, la Biblia es un lugar de encuentro. Y es interesante que en la tradición cabalística, por ejemplo, uno de los nombres que a Dios se le da es el Macom, el lugar. O sea, Dios es un lugar de encuentro, ¿no? Y ahí cobra mucho sentido el texto que comentábamos ayer, ¿cierto? Que aparece en el libro de Hechos, donde dice que en Él nos movemos, existimos y somos, Hechos 17. Así que hoy día yo ya no tengo tantas restricciones, sino que estoy abierto expectantemente a todo lo que pueda ocurrir desde el texto bíblico, desde el diálogo, desde el conocer a otros, etcétera. O sea, por ahí va. Ya, entonces vamos a Eclesiastés. Aprovecho de saludar a Patricio Campos, Samuel, viva el Salón de los Humildes, y Ruth Erika, que ya está acá. Eclesiastés capítulo 6, versículo número 6. Igual es más cómodo trabajar con una mesa, ¿no? Cuando volvamos a la normalidad, yo seguramente voy a hacer estas clases desde la oficina pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces ahí es más cómodo también. Bueno, déjenme leer los primeros versículos para que entremos en onda. Capítulo 6, versículo 1 al 5 voy a leer. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre, el del ser humano, ¿cierto? A quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació de bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Versículo 5. Además, no ha visto el sol, ni lo ha conocido, más reposo tiene este que aquel. ¿Ya? Y llegamos entonces al versículo 6, que dice en español: porque si aquel viviera 1000 años 2 veces, sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Es la pregunta. Bueno, veamos entonces. Literalmente yo hice una traducción que quedó así. Y si vivió 1000 años 2 veces, o dejó 2 pasos o 2 huellas, que significa lo mismo, y el bien no vio, ¿no van todos caminando hacia el mismo lugar? ¿No? Entonces, bueno, después les comento un poco del texto hebreo ahí. Veamos. A ver. Según el comentario ortodoxo, que cita a un rabino que se llamaba Ibn Ezra, la hipérbole de los 1000 años 2 veces podría traducirse como 1000 años multiplicados por sí mismos. Ojo que las hipérboles son súper importantes en la tradición hebraica y en la tradición judaica del Medio Oriente. Es parte de la pedagogía que existe en ese mundo. Por eso cuando vamos a la Biblia y vemos una hipérbole, es decir, una exageración, o mejor dicho, cuando vemos algo que es como muy grande, muy exageradamente grande, debemos preguntarnos si lo que estamos presenciando es una hipérbole o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, perdonar 70 veces 7. Nadie podría decir que eso significa que solo puedo perdonar, no sé, 490 veces, creo que, no sé. Claro, no podemos tomar literalmente eso, evidentemente es una hipérbole, ¿no? Lo mismo ocurrirá con los famosos 144.000, ¿no? Que son 12 por 12. Entonces, bueno, y ahí está el gran debate frente a la cuestión teológica, sobre todo en los evangelios.
Bueno, conversamos de esto hace una semana. ¿Qué de lo que dice Jesús yo podría eventualmente tomar como una hipérbole semítica basada en la poesía, como se dice en esos lados, o es una realidad? Y ahí está el gran debate. Entonces, algunos, y se tratan de solucionar estos asuntos de distintas formas, ¿no? Entonces, alguna persona viene y pone el remache y dice, no, es que Jesús es Dios y por lo tanto todo lo que dijo es literal verdad. Pero otros dicen, pero espérate, Jesús también habló desde su propio contexto, ¿no? Desde su propio contexto cultural, por lo tanto, y además era un estudioso de la ley, estudioso de la Torá, era un intérprete de la... Entonces, evidentemente él tomó elementos narrativos de su época. Entonces, ahí está el debate. ¿Qué es lo que, por ejemplo, cuando hablamos el otro día de la condenación, cuando Jesús habla del lago de fuego y todo lo demás? Evidentemente existen dos posibilidades. Una, que sea una hipérbole, ¿no? Y que Jesús en el fondo estaba ocupando las formas narrativas, ¿no? De la poesía del Antiguo Testamento o del judaísmo de ese tiempo, o está diciendo algo que es real, ¿no? Entonces ahí está el debate. Bueno, ahora bien, Ibn Ezra entonces dice que esto también se podría traducir como 1000 años multiplicados por sí mismos, no solo 1000 años dos veces. El comentario ortodoxo también dice que esto podría ser dos reencarnaciones de 1000 años cada una. Bueno, aquí ya estamos en familia, creo que lo he explicado. Déjenme ver si son todos de casa. Yo sin ella, Elizabeth, Beto, ¿cómo estás, querido hermano? David Rivera, sí, somos todos de casa. ¿Y por qué lo pregunto? Porque ya he hablado acerca de la creencia en la reencarnación de parte del judaísmo. Por lo tanto, no van a rasgar vestiduras con esto, ¿no? Entonces, también dice este comentario que quizás podrían ser dos reencarnaciones de 1000 años cada una. Por último, también indica que puede ser una persona que tiene Torah. Esto es sumamente interesante. Que es una persona que puede tener Torah, la Biblia, vamos a decir nosotros en nuestro lenguaje, pero que no realiza los mandamientos. Y eso yo lo encontré súper interesante y dije, wow, sí, puede ser, ¿no? Súper interesante porque habla de las personas que pueden tener una Biblia, pero que nunca se sienten impulsados a vivir bajo algún mandamiento que ésta provee. Y yo me hice la pregunta, ¿hay algún mandamiento que yo, por ejemplo, y esta pregunta la quiero traspasar a ustedes también, ¿hay algún mandamiento que esté en la Biblia que yo respete y que incluso vaya en contra de mi propia convicción personal? No sé, la Biblia dice no hagas tal cosa y tú dices no, pero eso no es malo, ¿no? Ya, pero voy a guardar el mandamiento. Esa es una pregunta que yo me hice, la respuesta fue bien interesante, la que por supuesto no compartiré con ustedes. Eh, y después coloqué acá abajo en el comentario, sino más bien que su impulso nace de su propia ética. ¿Hay algo que tú no haces, pero que crees que podrías hacer simplemente por el mandato bíblico? Eh, en ese sentido, por ejemplo, yo noto la enorme ventaja muy positiva de los movimientos conservadores, ¿no? ¿Cuál es la ventaja positiva? Bueno, no sé si hay una ventaja negativa, ¿no? Sí puede ser también. ¿Cuál es eso? Cuando uno llega a la tradición más conservadora, la verdad es que es obnubilante, eh, es encantadora, porque a ti te dicen, mira, tú eres el viejo hombre, ¿no? Entonces tú vives aquí, eres así, dices tales cosas, piensas tales cosas, y por lo tanto entrar a la iglesia significa que tú eres un ser humano nuevo, sobre todo el modelo anabaptista, ¿no? Que son los rebautizadores, que te bautizan ya de grandecito. Entonces hay toda una simbólica que tiene que ver con el hecho de que tú pasas de la oscuridad a la luz, ¿no? Y por lo tanto haces tuyo mandamientos bíblicos. Ese es un mundo ideal, ¿ya? Es un mundo hermoso. Si alguien no ha vivido ese mundo, no sabe de lo que estoy hablando. Pero quienes pasamos por ese mundo es fantástico. Porque realmente tú sientes que pasas de un lugar a otro lugar, de un estado a otro estado, por lo menos en la forma del pensamiento, no necesariamente en las acciones, pero como que está ese esfuerzo, ¿no? Y sobre todo como que tú tienes que hacerte más pío, ¿no?
Entonces pasas de un estado a otro estado. Entonces si ya no eres del mundo y ahora eres cristiano, entonces ahora gastas tu plata en libros cristianos, ahora escuchas música cristiana, ahora hablas con un lenguaje cristiano, el domingo vas a la iglesia, ahora participas de una comunidad. Esa simbólica que significa pasar de un estado a otro es fantástica. Es sumamente interesante, es sumamente linda. Y ahí es donde se aplica esto de que empiezas a leer la Biblia y la lees, por supuesto, a la manera dualista, ¿no? En clave de lo bueno y lo malo. De hecho, hay un libro de Josh McDowell que se llama Si es bueno o es malo, o bueno y malo, por ahí, ¿no? Eso es muy propio del clero norteamericano protestante, ¿no? Dividir el mundo en dos. Pero eso tiene su lado positivo también, donde tú perteneces a un reino distinto, ¿no? Con una moral distinta, con unas acciones distintas, etc. Pero cuando sales de ese mundo, surge esta pregunta. ¿Qué cosa de la Biblia tú puedes hoy día guardar a pesar de que no estés de acuerdo porque es un mandamiento bíblico? Quizás muchos, y es mi caso también, lo que suelo hacer es respetar lo que dice Romanos, ¿no? Ahí en todo el Romanos capítulo 11, 12, 13, 12, 13, 14, ¿no? Cuando habla de respetar a los débiles en la fe. Esto es súper potente, ¿ah? Y puede sonar despectivo, pero para Pablo los débiles en la fe son aquellos que encuentran la fortaleza de su creencia en las cosas y en las formas, ¿no? Y por eso coloca como ejemplo los que guardan los días, los que comen ciertas cosas. Entonces para Pablo, como Pablo ahora se siente liberado de eso, ¿se acuerdan que en un momento Pablo dice, miren, a la verdad yo considero todos los alimentos buenos? Entonces lo que Pablo está diciendo es que ahora él siente que no tiene una restricción de la forma y considera que los débiles en la fe serán los que están restringidos por la forma de la religión, ¿no? Los días, las comidas, la vestimenta, la moral, etcétera, ¿no? Entonces, claro, uno dice ya, ok, hasta aquí llego yo, ¿no? Por no causarle daño al hermano, por no cuestionar, etcétera. Entonces, hay cierta restricción, que por lo menos mi restricción hoy día suele ser un poco eso. Usted dirá, pero claro, todas las cosas que dice en las redes sociales, ¿a dónde quedó la restricción? Bueno, lo que pasa es que en las redes sociales yo hablo ex cátedra. Entonces, ya. Bueno, Yosinella colocó el versículo 6 en la NTLH que dice que podría haber vivido 2000 años sin disfrutar jamás de la vida y al final no vamos todos al mismo lugar. Y César Soto dice, ese mundo es entregarle las riendas de la vida a un sistema y dejar que ese sistema determine todo exactamente. Y yo creo, César, que esa es la gracia y la ganancia de ese sistema. O sea, yo no podría decir que es un mal sistema. Yo creo que es un muy buen sistema. Si no todos estamos llamados a darle vuelta a la tortilla 100 veces, ¿no? No todos estamos llamados a reflexionar, como preguntaba Lucas, ¿no? No todos estamos en esta... algunos nos encanta esta cuestión, ¿no? Pero no toda la gente tiene por qué gustarle, ¿no? Hay gente que no es un tema, ¿no? Entonces, y para la gran mayoría de las personas hoy día, ponerse a reflexionar acerca del ser y el tiempo es un trabajo que está de más. Entonces, hay mucha gente que le viene muy bien una espiritualidad donde le digan qué creer y qué tiene que hacer. Porque te quitas un peso de encima, pues. Entonces, y lo digo con cariño, respeto y admiración. Eh, yo no creo que todas las personas estén eh, tengan esta necesidad como la tenemos algunos de estarle dando vuelta a las cuestiones una y otra vez, ¿no? Y no significa que sean menos, ¿no? O sea, nosotros nos embromamos, ¿cierto? Gratis. Entonces, llegas a una religión en donde te dicen qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que creer, con quién te tienes que juntar, qué tienes que leer, con quién te puedes casar, etcétera. Para muchos es un descanso. Si el problema yo creo que no es ese, porque además somos seres sociales que necesitamos
hacer acuerdos no escritos para tener convivencias pacíficas. Somos seres sociales. Y para vivir en sociedad tienes que restringirte, ¿no? Entonces, esta gente restringe sus libertades por un bien que es superior. Y yo creo que está bien, si el problema no surge ahí. El problema es cuando intentas imponerle a otros esa forma de vida y le dices a los otros que están mal, ¿no? Y cuando tratas de colonizarlos, ¿ya? O imponerles tu creencia, y si esa creencia además se transforma en un abuso de otras personas, ahí ya la cosa toma otro color, ¿no? Eh, entonces, es un sistema exactamente, querido César, ¿no? Que deja y que te determine completamente. Yo creo que tiene sus elementos positivos eso, ¿no? Porque además yo creo que también nosotros en un punto debemos confiar en otros, descansar en otros, ¿no? Dejar que otros también nos lleven. Entonces, bueno, tú y yo hemos vivido en ese mundo y yo cuando miro atrás veo que ese mundo es súper positivo, ¿no? Que tiene sus peros, por supuesto, ¿ya? Cuando quiere imponerle su moral a toda la nación, ese es un gran error. Es un tremendo error, ¿no? Cuando quiere imponerle su moral a todo el mundo, cuando cree que todo el mundo está condenado y todo, ya, cuando en el fondo no deja de mirarse a sí mismo y comienza a mirar a los otros, entonces ahí ya está el problema. César dice, oye amigo, anular el propio ser, cerrar los ojos y someterse a un sistema sin peros es verdadera espiritualidad. En todo caso entiendo que aceptar y someterse trae paz, un cacho menos del que preocuparse. Sí, yo creo que totalmente alguien puede encontrar una verdadera espiritualidad ahí. Como también creo que en el caso nuestro, que estamos al otro lado, también le podemos errar. Eh, no creo que sea, para mí, por ejemplo, no es superior pensar mucho. Yo creo que, bueno, Salomón lo dice, ¿no? Pensar mucho trae más problemas. Entonces, yo creo que sí, yo creo que les trae totalmente espiritualidad y verdadera espiritualidad, sí. Yo creo en esa palabra, hermano, creo en esa palabra rema. Eh, Antonia dice, ¿por qué nos gusta colonizar? Creo que todos de alguna manera, directa o indirectamente, queremos colonizar. Por una razón muy sencilla, porque todos somos evangelizadores de nuestras buenas nuevas. Todos. Ahora, nuestras buenas nuevas pueden tener que ver con Jesús como pueden no tener que ver con Jesús, ¿no? O sea, nosotros siempre vamos a querer que el otro, eh, que lo vemos mal, esté como nosotros que supuestamente estamos bien, ¿no? Entonces, cuando una persona llega a la iglesia y dice, oye, qué bacán este mundo de la iglesia, aquí está la salvación, aquí está, entonces quiere compartir eso con otras personas. Nosotros siempre, oye, si lo hacemos con Netflix, si vemos una película o una serie buena, ¿qué es lo primero que hacemos? Oye, vean esa serie, oye, es súper buena. ¿Por qué es buena? Porque nos provocó algo que consideramos nosotros que es positivo. Y eso lo queremos compartir. Si somos evangelizadores netos, ¿ya? Somos evangelizadores netos. De toda nuestra... Cuando nos ocurre algo bueno, lo compartimos con otros. Ahora, ese compartir con otros, según la estructura de la personalidad de cada uno, podrá ser una sugerencia, podrá ser una opinión o podrá ser una colonización, ¿no? Entonces, sí. Luis Reyes dice, ¿acaso tu propuesta no es una más del sistema? ¿Quién es libre? Exacto, exacto. Si yo no... Totalmente, Luis Reyes. Yo no creo que la propuesta mía sea original para nada. Para nada, estoy dentro del sistema, el sistema prevé, ¿cierto? Que hayan lecturas bíblicas como... Recuerden que el cristianismo que tiene su Vaticano en Estados Unidos, ya saben a quién me refiero, eh, eh, el cristianismo que tiene su Vaticano en Estados Unidos, con los republicanos, ¿quién dijo eso? Eh, Ellos prevén que exista la discordia. De hecho, ese cristianismo no vive si no tiene un enemigo. No, no. Es curioso que ese cristianismo
del Vaticano norteamericano necesita su némesis, necesita su contrario. Y cuando no lo encuentra afuera, lo busca adentro. Entonces, no sé, para la Guerra Fría, el enemigo eran los comunistas, ¿no? La Unión Soviética, ¿no? Ahí están, ese era el enemigo. Pero cuando se acaba ese enemigo, surge el enemigo interno, la teología liberal, ¿no? La teología liberal, no, que los liberales, necesita un enemigo. Cuando después, a finales del siglo pasado, comienzan a surgir los movimientos pro liberación, LGB, etcétera, homosexualidad, aborto, etcétera, surgen. Entonces el Vaticano norteamericano encontró un nuevo enemigo, ¿no? Entonces deja un poco a los liberales tranquilos y va ñam, 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 hacia los nuevos enemigos. Entonces nosotros, que estamos de alguna forma intentando estar en la vereda del frente, pero totalmente dentro del sistema, somos parte del mismo. O sea, nosotros de alguna forma le damos tiraje también a eso. Entonces somos parte de, ¿no? Sí, absolutamente parte del sistema. Luis Reyes dice, encuentro bastante relativista tu mirada. Lo es. Es relativista. Martín dice, la diferencia está en que una serie de Netflix no se le impone a los demás como la única válida para alcanzar la plenitud visual, exacto, y salvación artística. Pero los modos de actuar en la iglesia sí se promueven como el único camino, más aún si te condenas por no practicarlos. Totalmente, hermano. Totalmente. Si como yo les digo, el problema no es esta maravilla de pasar del mundo a la iglesia, del viejo hombre al nuevo hombre, ¿no? Como una danza que va de la oscuridad hacia la luz. El problema no es ese. El problema es cuando económicamente intentas vulnerar al otro que no piensa como tú. Ahí ya queda la escoba. Cuando ya intentas colonizar al otro, ya eso ya dejó de ser algo lindo y se transforma en colonización, ¿no? Cuando intentas imponer tu moral a la sociedad, eso ya es otro problema, ¿no? Es otra cosa. Así que toda la razón, Martín. Sí, ahí está el peligro, ¿no? Pero que ese peligro también está en los mundos liberales, ¿no? En el mundo liberal ese peligro también está. También somos colonizadores, ¿no? También algunas veces creemos que tenemos lo mejor y la verdad es que no es tan así. ¿Cómo estás, querido Benjamín? Oye, pero la controversia liberal conservadora es muy anterior a la Segunda Guerra Mundial, sí, a principios del siglo XIX. Claro, el punto que quería colocar, Benjamín, es que cuando el clero y el Vaticano norteamericano deja de tener un enemigo externo, buscará un enemigo interno, ¿no? Y así se va. Es una pulsación que está constantemente, ¿no? Que siempre está. Siempre necesita un... el mundo conservador siempre necesita un enemigo. Cuando tú te encuentras en una religión que siempre necesite tener un enemigo, escapa de esa religión, ¿ya? Porque o quédate en la religión, pero la espiritualidad no funciona así. La espiritualidad no busca un enemigo para sobrevivir, ¿no? Mientras que la religión sí, la religión siempre necesita un enemigo, siempre necesita un némesis. En el caso del Vaticano republicano, yo lo dije, perdón. En el caso del Vaticano republicano norteamericano, ellos siempre van a buscar un enemigo. Cuando no son los musulmanes, ¿se acuerdan? Cuando salieron un montón de libros, es Alá el Jehová del Nuevo Testamento, listo, se ganaron un enemigo al tiro, felices, pues escribiendo libros contra los musulmanes y todo lo demás. La ciencia, un enemigo desde el siglo XVIII, digamos, enemigo acérrimo también, los liberales también, o sea, todo el que no piense como ellos se transforma en un enemigo y les encanta, la verdad. Bien. Lucas dice, el ejercicio que hago hoy en día es tratar de medir las cosas nuevas que estoy aprendiendo de mis buenas nuevas porque muy fácilmente pueden destruir la del otro. Hoy me trato de restringir, pero me muero de ganas y cuando lo hago meto las patas. Nos gana la emoción sin darnos cuenta, sí. Sí, sí, sí. Bueno, así son las buenas nuevas, ¿no?
Eh, Richard López, saludos estimados compañeros, muy lindo el escenario de hoy, muchas gracias hermano. El Romano Móvil ahora es una motorhome. Ah, estaría bueno eso. Ya, oye, me encanta que opinen, delen, está súper interesante esto, ni sé cómo llegamos a este tema, como siempre, no sé qué pasó acá. Oye, la Cristina Liv, nunca supe si pudo entrar. Bueno. Estábamos en el comentario ortodoxo. Voy a leer de nuevo el versículo 6 para que volvamos a la onda. Porque si aquel viviere 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Bien. Sin ver el bien es mejor que sin gustar del bien, ¿no? La Reina Valera colocó sin gustar del bien, pero la verdad es que el verbo que aparece acá en el texto hebreo es el verbo ver, ¿no? Entonces dice, mejor es sin ver el bien, y por eso yo lo traduje así en mi traducción y puse, y el bien no vio, ¿no? Eh, no olvidemos que la palabra tov, que es bien o bueno, también significa utilidad, ¿no? Podríamos entonces aquí decir que vivir 2000 años sin tener utilidad, sin ser útil para alguien, sin hermosear el mundo, entonces claro, qué mal, ¿no? Vivir todo ese tiempo sin entregar nada bueno al mundo, vamos todos al mismo lugar, pero hemos pasado, como decimos en Chile, sin pena ni gloria. Y ahí está uno de los némesis de Kohelet, ¿no? Luis Reyes dice, esto de colonizar y descolonizar es muy aprendido y repetido, descolonizamos de los gringos, pero no absorbe el pensamiento europeo y las escuelas, ejemplo de Frankfurt, Quinta Columna, etcétera. Sí, sí, totalmente. Hermanos, si Eclesiastés dice, no hay nada nuevo bajo el sol, lo leímos, ¿cierto? Al inicio. Nosotros no traemos la panacea, la teología, cuando digo nosotros, ni siquiera hablo por los liberales, porque no me considero muy liberal. Si supieran lo conservador que soy, por ejemplo, a la hora de comer, soy muy conservador, ¿no? Muy conservador. A la hora de vestirme, soy muy conservador. Entonces, sí, ¿no? Esto no es nada nuevo, descolonizar y colonizar es parte de la pulsación de la sociedad, ¿no? Siempre. Así que así es. ¿No leíste en hebreo el verso 6? Oh, yo sin ella. Yo sin ella. Es que ahora estoy leyendo como algunas frasecitas nomás en hebreo. Pero la primera parte que dice hasta ver, dice Veilu haya elef shanim. Ya, Veilu haya elef shanim, que significa y si vivió 1000 años, después dice Pamayim, ya, sin disfrutar, ¿no? Después dice Vetová, lo ra, y eso significa el bien no vio, ¿ya? Ahí estaría, y después aparece la palabra makom, ¿no? Después dice haló, es pregunta, en hebreo no hay signos interrogativos, sino que se coloca una letra al principio de la frase, no al final. Entonces, haló el makom, no al lugar had hakol, al lugar uno, todos, jolej, van andando. Ya, ahí está. Ahí está. Bien. Ahora, pasar por la vida sin pena ni gloria me parece que es una irresponsabilidad. Todos tenemos una riqueza, ¿no? Algo tenemos que compartir con el otro. No importa lo poco que sea, lo tenemos que compartir. Es parte de la responsabilidad de saber que vivimos en red, que vivimos conectados unos con otros, ¿no? Un ejemplo de ello, me acordaba en la mañana al famoso Douglas Tompkins, ¿no? Para quienes no son de Chile, Douglas Tompkins falleció el 2015, por ahí. Y él compró, no sé, adquirió lo que sea, casi 300.000 hectáreas de los lugares más bellos del planeta en el sur de Chile. Lo acusaron de todo, ¿no? De todo. Pero este hombre compró eso, después él era el dueño, el creador de North Face, de la ropita, ¿no? La ropita North Face y de Spritz también. Bueno, y este hombre adquirió eso para transformarlo en una reserva ecológica en el mundo. Y cuando se muere, yo no sé si lo dejó testamentado o no, o su familia finalmente lo hizo, donó estas 300.000 hectáreas. En el fondo lo que hace es que las salva para que no las exploten.
y después cuando muere son donadas al Estado de Chile, pero con restricciones porque eso tiene que ser un lugar de conservación para el mundo, ¿no? Entonces ahí tiene una persona que hizo una riqueza brutal con sus marcas de ropa, pero que transforma esa riqueza en algo que le puede servir a otras muchas miles de generaciones después. Entonces este parque, pueden buscarlo después en internet, se llama Parque Pumalín, o Pumalín, que está acá en el sur de Chile. No sé a cuántos kilómetros estará de Valdivia, pero está hacia el sur. Entonces, se me ocurrió este ejemplo, ¿no? De una persona que toma algo y lo hereda hacia las futuras generaciones con una como un acto, digamos, de preservación sin precedente, prácticamente. No sé si en algún momento escuché que había sido como la más grande donación que se había hecho en la historia, no sé, de un particular que dona a un estado para que pueda conservar esos lugares. Como ustedes ya saben, Chile es posiblemente el país más lindo del mundo, con todo respeto, ¿cierto? Pero tenemos de todo, ¿no? Y ese lugar es paradisíaco. Bueno. Y vuelven los némesis de Kohelet, ¿no? La circularidad del tiempo, la injusticia activa frente a un humano pasivo que recibe las injusticias nomás, la riqueza mal aprovechada, vuelve de nuevo, y el mismo destino que es para todos, ¿no? Entonces, por eso el texto dice aquí, no van todos al mismo lugar, o sea, vuelve un poquito Kohelet a preguntarse lo mismo, yo diría que un poquito rabiosamente, ¿no? ¿No vuelven todos a lo mismo? O sea, el sabio, el necio, el hombre, el animal, el que ocupó su riqueza para el bien de otros y el que no ocupó su riqueza, ¿no? Y el abortivo, etcétera, no van todos al mismo lugar. Entonces Kohelet vuelve a recordar un poco sus temas principales. Es casi como una pregunta reflexiva, como si dijera, vengo hablando del abortivo que es mejor que el que vive sin darle sentido a la riqueza de su vida, pero al final no van a parar todos al mismo lugar. Es como si Salomón o Kohelet se detuviera y reflexionara sobre el destino de ambos, como cuando pensaban el destino de hombres y animales, necios y sabios. Todos no van a parar o no vamos a parar al mismo lugar. Esa es la pregunta. ¿Alcanzamos a pasar al siguiente versículo? Claro que sí. Lo voy a leer en español. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Versículo número 7, ¿no? El texto hebreo, para que Yosinella después no reclame, ¿cierto? Dice, además Yosinella le puede pedir también a Alfonso que le recite el texto hebreo y griego, ¿no? El texto hebreo dice, Kol amal ha'adam le fihu, ¿no? Todo el trabajo del ser humano, ¿cierto? Fíjense que se puede leer para su boca, pero también se puede leer de su boca. Después vamos a revisar un comentario del Midrash que habla un poquito de esto. Entonces la primera parte o el primer hemistiquio dice Kol amal ha'adam lefihu, y después dice Vegam hanefesh lo timale. Ese sería el verso cortito y nos vamos a detener ahí. Yo literalmente esto lo traduje así. Todo el trabajo del hombre es para su boca, y tampoco su alma nunca se sacia. Usted dirá, pero ¿por qué su alma? ¿No? Reina Valera tradujo por deseo. Sin embargo, la palabra que aparece aquí es nefesh, ¿no? Entonces, denme un minuto. Ya, estaba revisando algunas cositas. Entonces, Reina Valera traduce para su deseo, mientras que el texto hebreo dice nefesh, ¿no? Alfonso, si tú pudieras echarle un vistazo, ya no está Alfonso, creo yo. Si le pudieras echar un vistazo a la Septuaginta para ver cómo traduce la palabra deseo. Entonces, para ver cómo lo dice ahí. Bueno, pero la palabra es nefesh, ¿no? La traducción NTLH dice, todos trabajan duro para tener algo de comer, pero nunca están satisfechos. Eso está bueno, ¿no? La TLA dice, todo el tiempo trabajamos para calmar el hambre,
pero nuestro estómago nunca queda satisfecho. Hoy día, evidentemente, esto, por lo menos en una sociedad como la nuestra, aquí estamos pensando en sociedades agrícolas, ¿no? Pero en una sociedad como la nuestra, posiblemente lo que la gente intenta calmar hoy día no es el hambre, ¿no? Por supuesto que hay pobreza en el mundo, pero esta sociedad actual, ¿no? Que nosotros vivimos, no es una sociedad que intenta calmar el hambre, ¿ya? No es como en la antigüedad que si tú tenías vino, agua y pan, ya tenías todo, ¿no? Eso era como la máxima riqueza que había en ese tiempo. Pero ahora no es tan así. Ah, Yosinaya dice que está en clase. Richard dice, nacimos para compartir, hasta nuestra anatomía es de a par. Dos ojos, dos manos, dos oídos. Es una pena pasar sin pena ni gloria. Podemos dejar el mundo más organizado respecto de cómo lo encontramos. Hasta el agua sucia es útil para apagar un fuego. Somos parte del prójimo. Qué buena frase, hermano. Somos parte del prójimo. Quizás por eso está este dicho, ¿no? Que debemos tener un hijo, sembrar un árbol y escribir un libro. O sea, debemos dejar algo al mundo también. Bueno, ok. Bueno, el Midrash dice que el alma realmente nunca se sacia, el nefesh, porque el alma pertenece a las esferas superiores, ¿no? Lo cual debemos decir que tiene muchísimo sentido para nosotros porque entendemos que nuestra búsqueda de Dios nunca se acaba, ¿no? Todos nosotros siempre somos unos insaciables de las cosas divinas, de la búsqueda, de la necesidad espiritual, etc. No se acaba nunca, por eso siempre nos dialogamos, nos peleamos, nos enojamos, hablamos de estas cosas y nunca se acaban porque tenemos una necesidad profunda de Dios. Entonces tiene mucho sentido para mí, por lo menos, lo que dice el Midrash acerca de que el alma, como pertenece a esferas superiores, nunca se sacia, ¿no? No importa la creencia en la que estemos o la iglesia a la cual pertenezcamos, tenemos una especie de sed de Dios que no se sacia con nada, ¿no? Siempre queremos más. Aunque al parecer no solo son los deseos elevados y espirituales los que nunca se sacian, porque hay otros que también van por la misma ruta que al parecer tampoco nunca se sacian, ¿no? El poder, el dinero, la sensualidad, ¿no? También. Como si en realidad pareciera que ser humano implica nunca encontrar la saciedad, ¿no? Quizás por eso la insistencia de Kohelet en la pregunta, ¿eres capaz de disfrutar lo que tienes y sentirte saciado con ello? Esa es como la pregunta implícita que siempre nos va dejando Kohelet. ¿Realmente eres capaz de detenerte, mirar hacia atrás y decir, he aquí que todo era bueno en gran manera y sentirte saciado y disfrutado por ello? ¿O siempre estás necesitando algo más, ¿no? Siempre necesitas un poco más de algo, ¿no? Esto nos hace recordar el capítulo 1 de Kohelet cuando dice que todos los ríos van al mar, pero el mar jamás se sacia. Finalmente, el comentario ortodoxo, citando a un rabino llamado Elisha Gálico, dice que la palabra labor, ¿no? Aquí donde dice todo el trabajo, ¿no? Toda la labor del hombre, Elisha Gálico dice que labor también significa iniquidad, ¿no? Por ende, la traducción quedaría: todo pecado e iniquidad que la persona perpetra proviene de la boca. De ahí que yo les decía que el verbo, la palabra aquí donde dice lefijú, que Reina Valera traduce como para su boca, resulta que la preposición le también significa de, ¿no? Entonces también se puede traducir que Kol Amal Ha'adam, todas las obras del ser humano, ¿cierto? Todo el trabajo, dirá Reina Valera, podríamos nosotros decir, todo lo trabajoso del ser humano proviene de su boca, de lo que dice, de lo que habla, ¿no? Interesante. Y de esa forma llegamos al final de nuestro estudio del día de hoy. Bueno, ha sido como siempre un placer poder compartir con ustedes esta clase sumamente interesante. Me encanta cuando opinan también acerca de las cosas que vamos comentando con temas que yo creo que son tan importantes para cada uno de nosotros. Les mando un abrazo gigantesco. Nos encontramos... Ay, hoy día, ¿qué día? ¿Hoy día es viernes? Hoy día es viernes, efectivamente.
eso significa que nos encontramos ya el lunes para seguir avanzando con Cogelet capítulo 6 y ahí ya nos vamos a ir a los versículos 8, 9 y 10. Esperemos para terminar la próxima semana entonces el capítulo número 6 y arrancar con el capítulo número 7 de este maravilloso libro. Les mando besotes a la distancia, que lo pasen súper bien, que sea un muy buen tiempo para ustedes, un lindo fin de semana también, que Dios les bendiga, ¿no? Y les fortalezca en este tiempo. Bye bye.